Sí, como todos, como cada 2 semanas, chicos, les cuento, y también a nuestro público, recibimos a nuestra experta en ambiente, Mariana Robano, que está desde su casa para conversarnos sobre los temas que nos importan. Y hoy vamos a hablar de algo que estuvimos tratando estos días, y es los plásticos de un solo uso y cuál es justamente el uso que le damos nosotros. ¿Cómo andas, Mariana? Buenos días. Buenos días para todos, como siempre un gusto conversar contigo, Jime. Un Y hoy pla- la idea es complementar, ¿no?, lo que estuviste conversando muy bien la semana pasada sobre los sorbitos y hablar de los plásticos de un solo uso, que son algunos más, ¿no? Porque ahí podemos encontrar el film, los vasos, los cubiertos, las Mm. bandejas. Son plásticos que consumimos y se habla de que son de un solo uso porque los usamos una única vez y por unos minutos. Y luego su daño ambiental es muy prolongado porque están dando vueltas, digamos, en la tierra, en los sistemas de gestión por mucho, mucho tiempo. Claro, porque nosotros celebrábamos esta futura ley que va a prohibir los sorbitos el año que viene, celebramos la ley de bolsas, pero cuando vamos al supermercado y compramos de repente alguna fruta, viene en otro tipo de bolsa o en otro tipo de bandeja. Entonces, ¿cuál es el problema real que tienen este tipo de plásticos? Y después más adelante también supongo que nos darás consejitos sobre cómo mejorar nuestro uso. Ahí va. Un problema real que vivimos en nuestros cursos de aguas y en el océano, como ya hemos comentado, es que muchos de los plásticos que ahí se encuentran, el 80% se dice que son plásticos de un solo uso. Entonces Uruguay, se suma a lo que son el programa de Mares Limpios, es que empieza a promover una serie de acciones para desestimular el uso de estos plásticos. Y entonces ahí hablamos de que el gobierno recientemente, el Ministerio de Ambiente, promulgó una serie de resoluciones para desestimular el uso de estos plásticos y estimular otras prácticas, promover otras prácticas. Y entonces ahí aparecen unas buenas prácticas a recomendar para los comercios, como son la gastronomía, los restaurantes, los hoteles, que el Ministerio va a desarrollar un sello ambiental. Ujú. Sello ambiental para aquellos que se sumen a estas buenas prácticas. Quiere decir que abandonen el uso de vajilla descartable, que cuando sirvan bebidas los hagan en envases retornables. Este tipo de medidas que desestimulan el uso. Qué bien. ¿Y qué beneficios me puede traer a mí como comerciante tener este sello? Justamente ahí donde la primera, digamos, ventaja nosotros como consumidores eligiendo ese tipo de comercios, ¿no? Claro. Cuando vamos a elegir a dónde ir a comer, a dónde hospedarnos, por ejemplo, elegir aquellos que van a contar con el sello ambiental, ahí estamos justamente beneficiando al comerciante. También las metas que plantea el gobierno, otra de las cosas que promueve es el rediseño de estos productos que se ponen en el mercado. Entonces hablamos de rediseñar en usar menos material y combinar y no combinar tipos de materiales en un mismo envase, y también el rediseño hacia la incorporación de materiales reciclados. Quiere decir, estas nuevas metas plantean que para el año 2025 los envases de bebidas no alcohólicas van a tener que estar formados un 40% por material reciclado. Entonces es una manera de traccionar la cadena de recuperación, el usar el material recuperado. Bien, sí, se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? En restaurantes que ya no están usando cartas de plástico, que a veces ponemos el código QR y ya podemos ver el menú, o que ya no usan los sorbitos hace tiempo. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer desde los comercios, pero también desde las casas, ¿no? ¿Cómo podemos Sin duda. desplastificarnos en casa también? Justamente, cuando hablamos de retornabilidad, es súper amplio, porque no solo pensar en la retornabilidad del envase de la bebida, sino también en usar, por ejemplo, el tupper, que es un envase que lo puede usar como retornable para ir a la carnicería, para ir a hacer las compras a la feria, lo mismo la bolsa. Entonces, nosotros como consumidores, promover ese cambio cultural, esas buenas prácticas, sumarnos, es clave. Y también hablar de que, bueno, el próximo lunes se celebra el Día del Reciclaje y como consumidores
¿Cómo celebrar el Día del Reciclaje? Justamente empezando a clasificar en el hogar, o siguiendo, porque hoy ya somos muchos los que clasificamos en el hogar. Entender que para que el reciclaje ocurra es fundamental que los materiales se separen adecuadamente en nuestras casas. Quiere decir, los envases plásticos, los de papel y cartón, los metales. Los plásticos son de varios tipos, los de bebidas, los de limpieza, ¿no? Todos esos envases, separarlos en mi hogar y llevarlo a los puntos, en los supermercados, donde están los contenedores que reciben los envases para ser posteriormente reciclados. Entonces, ¿cuál es mi parte como consumidor? Justamente basar primero en rechazar los plásticos de un solo uso, decir no gracias, no los necesito, acostumbrarnos a ese nuevo hábito, digamos, de abandonar la práctica de la descartabilidad, utilizar envases retornables y clasificar en el hogar justamente para viabilizar el reciclaje. Excelente, Mariana, como siempre con todos tus consejos, como decía allí en la placa que mostrabas, participación ciudadana es clave para que podamos ver los cambios, así que los invitamos a todos el próximo lunes 17 a participar de este Día del Reciclaje, a incorporar estos nuevos hábitos, así que te agradecemos y siempre pueden entrar al Instagram de Reacción para hacerles sus consultas, ¿verdad? Exactamente. Justamente Reacción Latam en nuestro Instagram, nos pueden hacer consultas y el lunes particularmente sumarse a todas las actividades que hay en la ciudad. Muchas empresas abren sus puertas para recibir reciclables y bueno, empezar a practicar ese hábito es la mejor manera. Espectacular, gracias Mariana, te mandamos un beso grande y te agradecemos como siempre por haber participado. A ustedes.